lo hice bien práctico, bien visible, para que al menos les quede la, ¿cómo se llama? Más de palabra que lo visual. Hay un porcentaje visual y la idea es que compartamos ya. Yo no sé cuánto saben ustedes de estos profetas. ¿Alguien lo ha leído? Al menos uno de estos dos profetas en la Biblia, ¿lo ha leído, no? Estos dos libros o uno de estos dos. ¿Alguien de este grupo? O al menos se ha Nos- topado con este libro, estos libros. Nosotros con mi papá hemos leído Jeremías estos Bueno, días. bueno, interesante. Pero igual da pena, da mucha lata. Sí. No sé quién más lo ha podido leer, pero en sí es interesante lo que, para en este caso, y de lo que es esta historia. La idea es un poco, como yo soy profesor, docente de lenguaje y comunicación, pero así también hoy en día yo hago clases de educación cristiana, así se le conoce allá acá en el Colegio Bautista. Entonces yo cuando trato con los chicos temáticas que son, digamos así, orientadas desde lo que es la Biblia o otros temas, yo digo, mira chicos, voy a tratar de aterrizar lo más posible a la realidad de ustedes, porque punto uno, muchos de los que yo trabajo en el colegio no son de familia cristiana, entonces hablar de códigos canutos, muchos no lo van a entender, pero entonces siempre trato de aterrizarlo al contexto de ellos o que ellos lo puedan entender de sus realidades cotidianas. Y eso voy a tratar de hacer desde lo que son estos dos profetas, que de alguna manera son, vuelvo a insistir, importantes. Y como dato general, Isaías, el significado es salvación de Yahvé, ya como nombre hebreo. Y él estuvo dentro de la época del 700 al 600, pero más o menos son fechas relativas, pero se le da a conocer por el tema de los textos de la época histórica de donde estaba situada, en este caso, hablando el profeta, y el contexto le habla a los de Judá y Jerusalén. Recuerden que estos dos profetas, según la historia, yo no sé si tienen Biblia ahí o si tienen la Biblia en la aplicación, de ahí los voy a pedir que lean algunos textos. Pero hay que pensar de que estos profetas son posteriores a la división o el quiebre de Israel. ¿Ya? Solo Saúl y David y parte de Salomón se unificó, digamos así, como nación. Posterior entre medio de Salomón se produjo el quiebre de esta nación, y los del norte, digamos así, donde está Jerusalén, hacia el norte, se siguieron llamándose Israel, y solo 2 tribus, 10 tribus del norte siguieron llamándose Israel, y 2 tribus, Judá y Benjamín, siguieron y se llamaban Judá. ¿Ya? Así se dividió. 2 divisiones bien fuertes por un tema de disputa y a la vez, porque hay un texto ahí en Reyes donde cuando Salomón, o el hijo posteriormente de Salomón, quiso, oye, la historia de los impuestos viene de muchos siglos atrás. Entonces, el consejo, estaba el consejo, digamos así, de decir, ya, ¿qué hacemos con este nuevo rey? Dice, ¿qué hacemos con la gente? Entonces los amigos, los que son de su época, le dijeron, mira, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Eh, Pongámosle más impuesto a la gente. Algo así, los 30 pesos. Y ¿cómo se llama? El presidente o expresidente del metro, dijo, cabro, esto no prendió. Resultado de eso, bueno, eso lo vemos el año pasado, lo que pasó. Más o menos parecido pasó aquí con esta nación. Cuando los más viejitos le dijeron, mira, ¿por qué no le bajas la carga de impuestos a la gente? ¿Por qué no tratas de ser más amistoso con ellos? Porque mira, están cansados con todo. Entonces, no, dijeron los otros, ¿sabes qué? Pongámosle más impuestos, hagámonos trabajar. Y ahí empezó el estallido y dijeron, las 10 tribus, ¿saben qué? Nos separamos de ustedes y ustedes quedan. Entonces ahí se produjo el quiebre. Entonces, volviendo, Isaías y Jeremías son posteriores al quiebre, ¿ya? Y ellos hablan solo a las 2 tribus que están al sur de este territorio geográfico. Entonces, la situación que de Isaías es desobediencia a los líderes y sacerdotes de la época. En el fondo está enfocado hacia a la gente de arriba.
¿Les parece conocida la situación más o menos actual o no? Que siempre la parte de arriba es como la que, de alguna u otra manera, hay situaciones donde siempre son, el profeta de alguna manera cumple una función de venir en el nombre del Señor, pero así también da cuenta de la situación que está sucediendo. Piensen de que Israel es una cultura teocéntrica. Dios es el centro, entonces los profetas tenían una labor muy significativa. Y si vamos a Jeremías, dice que significa Yahvé lanza, como lo lanzó, lo envió. De la época 582. Entonces, habla a los de Judá, situación, acusación y desobediencia de Jerusalén. Entonces, estos dos profetas que están en épocas muy cercanas, pero así también les trata de decir, por favor, escuchen a Dios frente a la situación. Ahora, yo quiero aterrizar un poco esta situación a la actualidad. ¿Qué dicen ustedes frente a la actualidad? Como nación, pensemos como nación. ¿Se escucha a Dios frente a toda esta realidad social, histórica que está pasando, no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se escucha a Dios o no? Desde esa idea, desde lo que estos profetas acusaron, dijeron, oye, ustedes los de arriba no están haciendo caso a lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Pensemos como nación. ¿Escuchamos a Dios o no? A las advertencias que dentro del contexto que estamos viviendo. ¿Qué dicen ustedes? Para después seguir. ¿O cómo ven ustedes, siendo en este caso, yo parto de la base que ustedes, digamos, han tenido un encuentro con Dios, entonces su visión de esta sociedad es distinta, voy a decirlo así, a otros jóvenes que aún no tienen ese encuentro con Jesús. Pero eso lo hace ver que ustedes ven desde otro, también tienen algo que decir a lo que estamos viviendo como sociedad, me imagino, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hay opinión desde el punto de vista como jóvenes que a la vez tienen, vamos a decir, este plus de ser cristiano y ver la situación. No sé, no quiero preguntar, pero en este caso no quiero decir, oye, tú, sino que, ¿qué opinan ustedes? En general, ¿qué dicen? Don Maxi, Don Dani, Nivaldo, Tania, Leo, Lidia, Gislin. ¿Gislin, así se pronuncia? Ghislaine se dice. ¿Cómo? Ghislaine se dice. Gislaine. No sé, Mati, Carolina y Samuel. ¿Qué opinión tienen ustedes de lo que acontece actualmente desde del 19 de octubre hasta sumamos la pandemia y sumamos todo lo que ha pasado? ¿Tenemos algo que decir como hijo de Dios frente a lo que pasa actualmente dentro de la sociedad o no? ¿Qué dicen ustedes? Escucho. ¿Sí o no? ¿O nos quedamos callados, total, que los otros lo resuelvan? Que los políticos lo resuelvan. No, yo creo que la iglesia tiene un papel muy fundamental en base a todo lo que está pasando, partiendo del estallido social. En su minuto, personalmente sentí que la iglesia se quedó en silencio en base a lo que estaba ocurriendo a nivel país. Y de a poco, muchas de la iglesia nos empezamos a manifestar y a decir, saben de que Dios está con ustedes que necesitan ayuda, con ustedes que tienen pena, que tienen rabia, Dios está con ustedes. Sin embargo, esa palabra que muchas veces nosotros tratamos de llevar, la gente está tan enfocada o muy enfocada en su enojo y en su rabia, que dicen, ya sí, Dios está conmigo, pero se enfocan sí o sí en el enojo. Y muchas veces uno trata de buscar la solución o la ayuda o sustentarlos, pero también va en el prójimo si quiere o no recibir la ayuda. Hay muchos de mis amigos que saben que yo soy cristiana y en esta actitud de cuestionar me decían, ya, pues tú que eres cristiana, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas sobre todo en esta parte de que yo me defino como feminista? A mí me dijeron, ¿tú qué opinas del feminismo? ¿Verdad? Digo, ¿sabes que las niñas también? Porque necesitan ayuda, necesitan refugio. Y también con respecto a otras cosas, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en la quema de iglesia, yo no estoy de acuerdo en la violencia de por sí,
A mí se me cuestionó muchas veces. Entonces yo creo que Dios está presente, pero yo creo que tiene que partir de uno, empezar a buscarle y buscarle ayuda, y nosotros también ayudar al resto a que puedan encontrarlo, pero eso ya pasa a ser decisión de cada uno. Yo creo que Dios está presente, ha estado presente en cada decisión que se ha tomado en el país, tanto errónea como se puede ver en un sesgo, puede ser tanto errónea como asertiva, eh, pero también se está juzgando mucho y se está pensando mucho más arriba, que ya no quieren de tomar en cuenta a Dios. Yo me acuerdo que Camila Vallejo dio la opción de que ya no se jurara o no haya, o que no esté presente la Biblia cuando haya una conversación. Entonces se está tratando de sacar a Dios de arriba. Están tratando de buscar que el del país ya no sea, que no se defina como un país creyente, sino que ya sea como un país como laico, sino que así, más libre. Eso. Interesante. Gracias, Lidia. Miren, quiero que, a ver, no quiero, voy a tratar de ir a la historia de este caso, de ahí voy a hacer, me gustaría que, ojalá todos opinen, si en el fondo, chicos, o ustedes son parte de lo que es la sociedad, ustedes están en la universidad, ustedes están en el trabajo, y ustedes escuchan lo que pasa, entonces, lógicamente, como dice Lidia, ustedes se van a encontrar con distintas realidades, con distintas visiones. La pregunta es cómo yo... eh, eh, vamos a decir, como profeta dentro del contexto donde estoy, inserto lo que es el cristianismo, esta esperanza en Dios frente a una realidad que quizás se ve como desesperanza. Entonces, quizás, y aquí me voy a ir al tema de... Lo separé en dos secciones. En este caso, la estructura de Isaías, si ustedes van a la Biblia, Isaías está bien estructurado dentro del contexto de, digamos así, de sus juicios. Del 1 al 12, esto lo pueden encontrar en internet. Hay un libro que se llama Panorama Bíblico, pero yo me quedo con las imágenes porque de ahí yo hablo. Del 1 al 12, Isaías aparece dentro de un contexto epocal que había mucha digamos así, distanciamiento de lo que era lo original del pueblo de Israel. Y ahí aparece que el rebelión, idolatría e injusticia. Piensen ustedes que Israel, en el contexto geográfico donde vivía Israel, vivían y compartían mucho, y había mucha interacción entre los distintos pueblos. Visitaban otros pueblos, iban a otros. Entonces, eso ya al visitar o ir a otros lugares significaba que también o veían como también otros pueblos tenían otra forma de adorar a sus dioses, otras culturas, y eso también, de alguna otra manera, a lo que originalmente Dios les dijo, no se metan con estas personas, porque si se meten en su aspecto religioso, ustedes van a sufrir las consecuencias. Bueno, esto, posterior a todo lo que vimos de la historia de Jerusalén en un inicio, ellos estaban, Isaías aparece dentro de una situación de clave moral fuerte. Eso sucede. Entonces, imagínense que eso está dentro del contexto, uno ve el desmoronamiento moral, espiritual, y así, y eso lleva, lamentablemente, no sé por qué, pero siempre hay un declive económico. Siempre va a ser así. Pasa parte de lo espiritual, moral, después, ¿cómo se llama? Inmediatamente se ve un efecto en lo económico, porque hay un desorden, hay un quiebre de instituciones. Entonces, pero así también vemos la esperanza. Si usted lee todo Jerusalén, todo Isaías que diga, va a encontrar que al final, o dentro de la historia de Isaías, siempre... Recuerden que en el capítulo 6, ¿ustedes se acuerdan que en el capítulo 6, no sé si alguien lo ha leído, que Isaías aparece, dice que está en el templo, no sé si se acuerdan, dice que se le apareció, o en este caso estaba ahí, y aparece, dice, Dios descendiendo con sus faldas, todos los ángeles. ¿Se acuerdan de esa historia, no? En Isaías 6. Si ustedes van a la Biblia, lo van a encontrar. Isaías 6, en este caso, yo no lo voy a leer porque igual le invito a que usted lo busque. Pero Isaías 6 dice la visión, dice la misión de Isaías, pero otros dicen la visión, porque del 3 en adelante dice
cada uno de los ángeles decía santo, santo, pero piensen que Isaías se encuentra dentro de un pueblo, dice, y en un momento dice, en el 5, en el 6:5, dice, grité, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labio impuro, vivo en medio de pueblos de labios blasfemos. En el fondo, encontrarse con Dios, sabían todos los de Israel que era muerte segura. Por algo los sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo tenían que entrar amarrados, porque si estaba en pecado, moría. Entonces, en el contexto y pensamiento de Isaías, ver a Dios era morir, no tenía otra solución. Pero dice la historia de ahí, si usted va en el capítulo 6, dice que desciende un ángel, toma un carbón y le toca los labios, y dice, ahora tus labios son limpios. Entonces piensen que ve todo esto. No sé, y voy a poner dentro del contexto de nuestra historia de vida, de humanidad, que de alguna manera pareciera que la sociedad en sí, en general, está pasando por cambios de paradigma, cambios, paradigmas económicos, paradigmas espirituales, en todo. Hay todo un proceso en el cual la sociedad de alguna manera está ahí, está en estas ascuas de vida. ¿Ustedes han escuchado alguna vez una teoría, no es teoría, pero se llama la cultura líquida? ¿Alguien la ha escuchado alguna vez o no? ¿De este grupo? Chicos, No. ¿alguien la ha escuchado? Si usted busca y va a encontrar, dice la cultura líquida. Es un polaco, si no me equivoco, que plantea dice de que hoy en día nosotros estamos en una cultura líquida. Y la cultura líquida establece de que si fuéramos de la época medieval, sabíamos muy bien cómo era la época medieval. Si vamos al renacentismo, si vamos al barroco, si vamos a la época... Pero dice que hoy en día, es como cuando tú pones agua en tu mano y no sabes cómo tomarlo. Es lo mismo que pasa hoy en día. Tú no sabes cómo tomar todo lo que está pasando. Tú no sabes si es para arriba, para abajo, si esto es bueno, esto es malo, si es como, y este sociólogo establece que estamos dentro de una cultura líquida, por todo lo que está aconteciendo, en un contexto muy, muy fuerte. Entonces, es interesante que nosotros, y más encima nos encontramos dentro de un contexto que ustedes y nosotros como cristianos tenemos que, entre comillas, decir, hay un Dios que permanece para siempre, está por sobre toda esta historia. Y como dice Lidia, dar esperanza, hablar frente a este tema. Yo creo que todos estos temas que hay, feminismo, aborto, y así AFP, tú vas sumando, cada uno de los temas hay distintas opiniones. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos mirar esta historia desde el punto de vista de los profetas? Los profetas fueron acuciosos frente a... Y ¿saben qué? Los profetas primero apuntaban a los líderes, porque los líderes son que toman decisiones. Entonces, lógicamente, si un líder, y vean ustedes que toda la estructura está cuestionada. Se cuestiona el gobierno, se cuestiona la política, se cuestiona la Fuerza Armada, se cuestiona todo, salvo los bomberos, que dicen que son como la mejor institución, pero o sea, antes los carabineros estaban bien posicionados pero ¿qué pasó? Corrupción. La corrupción y todo eso produce resentimiento, odiosidad. Ustedes saben cómo la gente reacciona frente al tema de los carabineros. Y es por un tema por malas decisiones de las cúpulas. Entonces, pero Isaías y Jeremías denunciaron eso, le dijeron, ustedes están haciendo lo incorrecto frente a Dios. Ese es el tema. La pregunta es, si usted leyera Jeremías, bueno, aquí Daniel dice de que, Chipa dice que ha leído Jeremías. ¿Hay algo parecido a lo de Jeremías con nuestra época o no? Sí, de todas maneras. Y si usted, mire chicos, si usted leyera Isaías y Jeremías, diría, ¿saben que esto es lo mismo que está pasando actualmente? Es lo mismo, es como la copia feliz del Edén. Es como, no hemos aprendido nada después de más de 20 siglos más. No hemos aprendido nada. El ser humano sigue tal cual estaba en su origen. Y es un tema, yo siempre digo, mientras no se solucione el corazón, el resto, chicos, es maquillaje. Maquillaje. Es un tema central. El corazón es un tema central del ser humano. Y ahí está todo.
Bien Jesús dijo en Mateo, dice, del corazón emanan todo. Si yo tengo, y como dice un texto igual ahí en Juan, en Mateo 6, dice, todo árbol, dice, todo árbol bueno produce fruto bueno, y todo árbol malo produce frutos malos. Entonces es imposible que alguien que tenga desde su corazón acciones buenas, no puede hacer acciones malas, no puede, es imposible. Entonces, esto nos está reflejando, y ¿qué hora es? No quiero alargarme tanto, ¿ya? De que, chicos, estos profetas fueron muy decidores. Mi pregunta es, como decía Lidia, ¿seré yo también enviado como un profeta en estos tiempos? ¿Tendré yo voz dentro de mis compañeros, dentro del colegio, dentro del liceo, dentro del trabajo? ¿Qué? ¿Será que Dios también me está diciendo, oye, métete, involúcrate en lo que pasa? Y aquí está el tema de la visión. Y obviamente había un tema de una semilla. Y quedó Israel, chicos, si usted ve la historia, Israel fue cortada de su lugar geográfico, se salió, se fue cautivo por desobediencia. Y obviamente aquí del 7 al 12 aparecen muchos, en este caso, y aquí Isaías habla de que va a caer este pueblo, habla de que va a caer esta nación, y la gente no hace caso. ¿Qué creen ustedes frente a la realidad social? ¿Aún estamos en estas aguas sociales? ¿Cuánto tiempo más creen ustedes que esto se va a calmar? Den fechas. Años. Post nueva constitución. No, hasta que haya un cambio real. Sí. Por eso digo, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a esto? Porque miren, ellos hablaron de libertad de opresión, pero en el 7 aparece este Emanuel. Isaías, recuerden, cuando uno lee la Biblia, y en este caso estos libros, siempre aparecen textos de esperanza, porque en el fondo hay que dar esperanza. Si en el fondo es eso. No todo es malo. Dios dice, oye, yo estoy a cargo de la historia, ustedes tranquilos, yo estoy sobre la historia. Lo que pasa es cierto, es complicado, es complejo, lo que pasa en otros países. Bueno, yo me imagino que ustedes leyeron el tema o lo que pasó hoy en Armenia. ¿Escucharon lo que pasó en Armenia, cierto? El conflicto que religioso político entre Turquía, Rusia y Armenia y Azerbaiyán. Pero ahí hay en el centro, Armenia, muchos de los que viven en ese pueblo, que es un lugar geográfico muy puntual, lo estuve leyendo estos días, hay muchos cristianos y ellos están por siglos ahí. Y ellos, por un tema de defensa de sus creencias, han sido perseguidos. ¿A qué voy con esto? Dentro de la sociedad, chicos, distintas culturas, vamos a estar pasando por distintos momentos. La pregunta es cómo yo doy a conocer esta verdad frente a las realidades y sin atacar al que está frente mío. Porque yo no sé si les pasa a ustedes. ¿Ustedes revisan redes sociales o no? Revisan redes sociales, me imagino. ¿Les llama la atención que a veces uno encuentra que entre los mismos cristianos se atacan? ¿Les pasa eso, no? ¿Les pasa eso cuando ustedes ven que, mira, ¿quién de aquí, bueno, me imagino, todos votaron o no? ¿Todos sufragaron? Sí. 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 Pero la pregunta es, Sí, pero antes de la elección, si usted revisa las redes sociales, era como, a mí me llama mucho la atención el tema de las trincheras. Yo digo esto y te ataco, aunque seas cristiano, yo te ataco. Yo digo, bueno, ¿y dónde está ese concepto del- de la hermandad? ¿Dónde está ese sentido de decir, bueno, está bien, puedo tener diferencias contigo, pero lleguemos a un punto de encuentro? Tenemos que tener un punto de encuentro. Y si yo les pregunto, si la iglesia hablara de política, ¿qué pasaría? Cada uno por su lado hablando y no, debemos ser capaces de dialogar. ¿Me entienden o no? Si se hablara aquí de política,
¿Seríamos capaces de dialogar? O cada uno en su trinchera, no, tú dices esto, no, y te tiro la Biblia porque la Biblia dice esto, y ¿se dan cuenta que necesitamos dialogar? Lo que pasa en Chile, no hay capacidad de diálogo, no hay. Anda caminando por la calle y dice, yo voté rechazo, o yo voté apruebo, o no sé, otros temas. Entonces, eso mismo le pasó a los profetas en su contexto histórico. Ellos tenían que hablar en el nombre de Dios, sabían el riesgo que tenían, imagínense. Sabían que muchos lo iban. Bueno, si usted va a Hebreos 11, va a encontrar una lista larga y dice que muchos profetas, en este caso, fueron asesinados. Se dice se dice la historia, y ahí usted va a encontrar en Hebreos 11, capítulo 20, versículo 25, se dice que Isaías fue aserriado. En el fondo fue cortado por la mitad, bueno, porque les cayó mal, ya no lo soportamos, ya hay que hacer algo, y lo cortamos. Eso dice, entonces la labor del profeta no es tan amistosa, no es tan agradable, no es tan popular, porque no va a estar a favor de todos. Entonces, chicos, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con este pueblo. Entonces, voy a ir un poco más rápido. Y quiero saltarme, miren, todo esto, y aquí se produce, miren, si usted va ¿alguien tiene Biblia? Bueno, los que tienen Biblia, vean el capítulo 39 de Isaías. El capítulo 39 es decidor frente al tema del quiebre de Israel. Ya Israel ahí, o en este caso Jerusalén, simplemente se va para abajo. Porque ¿qué pasa ahí? Y mire, igual, si usted lo puede comparar con 2 Reyes 20, pero dice, en aquel tiempo, yo lo estoy leyendo de la NBI, dice 39, dice, Merodach, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, dice, le envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Y ahí viene todo un tema, pero dice en un momento, y dice que Ezequías, mire el 2, alguien tiene el versículo 2, ¿no? De Isaías 39. ¿Alguien lo puede Sí. leer? Que lo tenga, lealo, por favor. Yo lo leo. Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Les quiero hacer una consulta, chicos. Si tú sabes de que hay alguien que... ¿Tú invitarías a alguien que no conoces tan bien a tu casa y le mostrarías toda tu casa? Así como, oye, esta es mi casa, mira, aquí tengo todo esto. ¿Tú invitarías a alguien así? En Chile no. En Chile, en Chile no. Pero ¿saben qué? Miren lo que... Se dieron cuenta lo que hizo... ¿Qué hizo Ezequías? Se alegró. Oye, lógico, el rey más importante es como... Vamos a decir, viene Trump, viene el presidente de tal lugar, oye, invitémoslo, pues, ¿cómo no? Entonces, ¿qué hizo Ezequiel? Le invitó, y dicen que inclusive le mostró las armas. Y dice la historia, y miren, ¿alguien puede leer Lamentaciones 1:10? Si alguien lo tiene. Que está posterior a Isaías. 1:10. No, posterior a Jeremías, sí, 1:10. El enemigo se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén. Vio ella penetrar en su santuario a las naciones paganas, a las que tú prohibiste entrar en tu asamblea. Eso pasa, chicos. Cuando este profeta Isaías ve esa situación, dice, ¿saben? Y usted mire, si va al 6 del 39:6, dice, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados tesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Y eso sucedió 100 años después. No porque hoy día, o no porque las situaciones digan, no, pero chicos, hay consecuencias frente a decisiones. No, quizás nosotros pasemos sin que no suceda nada, pero las consecuencias son generacionales, y Isaías les dijo, lo que hiciste hoy día va a tener repercusiones 100 años después, y lo tuvo.
Entonces, ese es el tema, chicos. Frente a la labor del profeta, ¿cuántos minutos me quedan? Díganme, por favor. Ustedes me dicen, 10 minutos, ¿cuánto? Díganme. Es que primera vez que me preguntan eso. Sí, nunca nadie se había preocupado tanto por nosotros. Ya, pues, digan, pues. ¿Cuánto? ¿Será Llegamos a hasta un las acuerdo. 10:20? No sé, ustedes dicen. Si ustedes me dicen, hasta ahí yo llego. 10:15, por ahí, ¿no? 10 un No cuarto. sé qué opinan los chiquillos. ¿Qué dice el pueblo? A la 1 de la mañana quedémonos. Depende de cuánto le queda. De No, cuánto no, tiempo. igual me queda, pero es que igual trato de no ser cansador, pues si lo que quiero es que a ustedes al menos les quede como el gusto de, al menos decir, voy a leer Isaías y Jeremías. Al menos eso. Al menos eso. Veámoslo Entonces, todo, pero dentro de 20 minutos. eso. No, si yo voy a ser bien resumido. Entonces, chicos, miren lo que dice abajo. Dice que 100 años después vino la catástrofe de aquel que tomó la decisión en el versículo 39. Eso es lo que pasa frente a las decisiones que uno toma, chicos. Quizás a veces uno dice, pero ¿qué tiene de malo esto? Es que, de alguna manera, Dios nos quiere cuidar frente a tantas situaciones. Es cierto, hay muchos temas que hay que seguir hablando, seguir trabajando. Lo que pasa de que nosotros como cristianos tenemos que tener claridad frente a lo como cristianos frente a lo que está sucediendo en la sociedad. Es cierto que hay injusticia, hay injusticia. Es cierto que hay atropellos a los derechos humanos, y en todo orden de cosas. Es cierto que hay un tema pendiente en el pueblo mapuche, sí hay un tema pendiente en el pueblo mapuche. Pero en todos, chicos, la voz del cristiano tiene que hacerse notar, no desde la trinchera del criticar, sino de la trinchera desde el punto de vista del diálogo. Jesús fue muy claro frente al tema de dialogar con las personas. Yo el otro día con los chicos en un nivel le hablé sobre la ética de Jesús. Usted sabe la historia en este caso de cuando le llevaron a esta mujer digamos, dice que Jesús estaba sentado y dice que la pillaron en el acto. ¿Ustedes han escuchado de la mujer adúltera, no? ¿Han escuchado esa historia, no? De Juan 5, parece, pero dice que le llevaron a una mujer. Entonces leímos el texto, dice que le llevaron a una mujer y la pillaron en el acto. Entonces digo, oye, que son metiches estos, están mirando en el acto sexual, la pescaron. Entonces yo le digo una pregunta a estos chicos, le digo, ¿se dieron cuenta de que le llevaron a la mujer? Y le digo, ¿y dónde quedó el hombre? Si ella no estaba haciendo, no lo estaba haciendo sola, estaba con un hombre. La pregunta es, ¿pasó piola el hombre? Hasta yo me imagino que el hombre estaba pescando la piedra para pegarle a su amante, no sé. Pero la pregunta interesante, si usted lee bien la historia de eso, dice que Jesús se pone a escribir ¿cómo se llama? En la tierra. Yo siempre me quiero imaginar a Jesús siendo, él tiene atributos que nosotros no tenemos. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y yo quiero pensar de que Jesús, en su omnisciencia, de que él puede manejar los tiempos, él vio la historia de esta mujer. Yo quiero pensar de que él vio la historia de niña, quiero pensar que vio la historia de adolescente, quizás fue violada, quizás su esposo la gorreaba, no sé. Finalmente Jesús no la juzgó, simplemente dijo, vete pero no peques más. Entonces, la labor de la iglesia hoy en día, chicos, es una labor como el profeta de Isaías, es advertir, cuidado con lo que está pasando, pero también tenemos que, siempre entre medio de esta advertencia, tiene que haber siempre palabras de amor, palabras de reconciliación, palabras de decir, oye, Dios nos ama, sí es el tema, pero la gente no quiere escuchar eso, quiere escuchar, si tú dijiste algo, no, yo opino negro, yo opino blanco, pero, y dice, y hay un texto ahí en Juan 15, 16, dice, y verán cómo se aman. ¿Han leído ese texto, no? Hay una parte dice, y verán cómo se aman. Esa es la clave, la iglesia debe reinar el amor, pero pareciera que hoy en día no fuera tan así, en general, ¿eh? En general. Entonces, volviendo a esto, obviamente este pueblo tuvo consecuencias. Y en general, del 40 al 66, chicos, viene todo un proceso de diálogo o de esperanza para el pueblo. Este pueblo ya fue llevado. No es fácil. Lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado
en Irak y en tantos otros países que la gente tiene que desplazarse, la misma gente de Venezuela y de otros países que se desplazan a otros países por tener mejor futuro, no es fácil salir de su espacio, digamos así, zona de confort, no es fácil, porque hay situaciones políticas, de todo. Entonces, pero siempre hay esperanza. Yo no sé, yo me imagino que ustedes tienen amigos venezolanos, tienen amigos colombianos, haitianos, me imagino. Y yo creo que cada uno de ellos tiene la esperanza de volver a su tierra, ¿o no? Me imagino. Tienen la esperanza. Así como este pueblo cuando estaba ahí en Siria, todo, tenían la esperanza de decir, algún día volveré de nuevo a mi casa, algún día poder ir a mi jardín, no sé. Entonces, chicos, las consecuencias son graves frente al tema de la desobediencia, pero siempre hay una palabra de esperanza frente a esta historia. Entonces, de alguna manera, yo hice un gran así mapeo de Isaías. Del 40 al 48 está el anuncio de esperanza. Del 49 al 55 está el siervo que cumple. ¿Usted ha leído el Isaías 53, la historia del siervo sufriente? Cuando dice que, y también da cuenta, se dice que Isaías, y así uno lo establece, que Isaías es el protoevangelio. El proto es como antes del evangelio cuando aparece Jesús. Protoevangelio es como el anuncio de este Mesías que venía. Ya lo dijo en Isaías 7, aparece aquí este siervo sufriente, pero está la esperanza. Si en el fondo, chicos, me imagino, yo les digo nosotros, si yo le preguntara a ustedes, me parece que yo la otra vez les decía, ¿cuál es su ciudadanía? Si yo le preguntara a ustedes como cristianos, ¿cuál es su ciudadanía? Como cristianos. ¿Cuál es su ciudadanía, chicos? ¿Cuál es su pasaporte? Si yo le preguntara eso, ¿saben cuál es su ciudadanía? ¿Qué dicen ustedes? Carolina. No tengo pasaporte. No tiene pasaporte. Y eso lo destaca mucho en el Nuevo Testamento, Pablo sobre todo, y dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero tenemos que vivir aquí en la tierra, y esta tierra nos hace entender de que debemos... Mire, yo el otro día pensaba, hay una parte cuando una mujer, en este caso, dice que quiebra el alabastro y derrama ese perfume a los pies de Jesús, y la gente empezó a decir, oye, pero ¿cómo? Eso vale como 300 denarios, y mira lo que hace. Entonces Jesús mira a las personas y dice, entre ustedes siempre van a haber pobres. Y me ha dado vuelta estos últimos días, quiere decir de que por más que hagamos cosas, la pobreza no va a desaparecer de este mundo. Jesús dijo, entre ustedes siempre van a haber pobres. Pero sí tenemos la oportunidad de, como iglesia o como hijos de Dios, y por eso Isaías y Jeremías decían, oye, ¿saben cuál era las personas que, en este caso, estos profetas ponían en alto? ¿Cuáles las personas que nosotros deberíamos preocuparnos? Son los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Esa debe ser nuestra preocupación. Qué interesante. No deberíamos preocuparnos de los ricos, pero sí de esta gente que está indefensa, porque cuando se produce esa vuelta de pirámide, va a producir algo extraordinario. Va a haber dignidad en aquellas personas que no tienen dignidad hoy en día por muchas cosas. Entonces, chicos, esa es nuestra labor. Ahora, quiero saltar a lo que dice Jeremías. Jeremías también le habla a Jerusalén, pero aquí de verdad está la embarra. Si ya Isaías les critica su idolatría, todo, aquí de verdad está la embarra. Si uno va a 2 de Reyes 24-25, son las puertas de la invasión de Babilonia. Isaías está en la época del imperio asirio, pero aparece otro rey y otro imperio mayor que es Babilonia, donde está Nabucodonosor.
Pero dentro de este pueblo la cosa pero está terrible. Si ya Isaías le decía, por favor, aquí Jeremías, de verdad, si usted lo lee, pero lo interesante, si uno puede ir aquí, Jeremías, si uno va al capítulo 36 de Jeremías, se va a encontrar con algo, o no, 33 de Jeremías. Dice, y lo voy a leer, dice, la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Y así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y estableció con firmeza. Eso está hablando, y voy al 3. Dice, clama a mí, yo te responderé y daré a conocer grandes cosas. Pero, ¿qué pasa? De ahí en adelante establece de que, en este caso en Jeremías, de 33 en adelante, le pide de que escriba todo aquello que anteriormente Jeremías simplemente había vociferado, había hablado. En el fondo lo que está mostrando ahí es que en el capítulo 36, disculpen, miren, ¿alguien puede leer el 36:4? Sí, de Jeremías, por favor. Yo, Léalo, por favor. 36:4. llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc en un rollo blanco dictadas por Jeremías todas las palabras que Jehová le había hablado. De ahí, bueno, gracias. Mire, de ahí adelante aparecen otras cosas. Lo interesante de que recién ahí se pone a escribir y empieza a recordar cómo parte con su llamado. Pero eso pasó, como dice, 20 años y un hombre, Baruch, le escribe estas cosas. En este caso se pone a escribir de la historia de Jeremías. Pero lo que pasa de que aquí también Jeremías habla sobre un tema importante, la acusación y advertencia de Israel, lo mal que lo estaban haciendo. Jeremías tenía una labor. Ahí en el capítulo 1 de Jeremías, si ustedes van al capítulo 1, hay unos verbos que son súper así decidores de Jeremías. Miren, capítulo 1, si alguien puede leer, don Leo, ¿tiene Biblia usted o no? ¿O no? Leo Matioli. Pero puede leer puede leer el 9, 10, el 9 y 10, por favor. Si que lo puede leer Leo, si no otra persona. ¿Quién lo puede leer? Please. O don Max, ¿tiene Biblia Max o tiene aplicación de celular de Biblia o no, don Max? Sí, sí, sí. Lo ¿Lo tengo. puede leer? Jeremías 1, 9 y 10, porfa. Ya. Jeremías 1, 9, 10. ¿Sí? Ya. Y dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gracias. Mire el mensaje o lo que, en este caso, lo que tenía que hacer Jeremías, tenía que arrancar, derribar, los verbos que aplica, destruir, demoler, y de ahí construir y plantar. En el fondo, ¿sabe lo que tuvo que hacer Dios con Israel? Tuvo que rehacerlo todo de nuevo. ¿Ustedes han escuchado que Israel tuvo 70 años fuera de la tierra de Jerusalén? Por lo mismo. Tuvo que cambiar toda una generación, toda una historia. Y eso trae consecuencias. Yo pienso de que todas las consecuencias de lo que vivimos como naciones, como culturas, es simplemente por nuestras propias determinaciones. Y reordenar eso, imagínense todo lo que ha acontecido en distintas culturas, y lleva años restablecer un orden o una paz, años. A Colombia le costó 50 años el proceso en este caso, de paz por el tema de las guerrillas, de todo. 50 años, chicos. Yo me pregunto, ¿cuántos años tardará todo este proceso de nuestra nación? No sé quién dijo muchos. ¿Se imagina que esto demore 10 años? ¿Qué pasa si demora 10 años todo este proceso?
¿Se imagina? Entonces, des en cuenta las consecuencias que tiene todo este proceso y por determinación. Entonces, chicos, los profetas están para advertir. Usted cuando lea la Biblia, véala desde el contexto actual. ¿Qué dice la Biblia? Y pareciera que sea igual. Y miren, Jeremías habló en una parte, y a mí me llama mucho la atención, porque Jeremías, ahí parece, por eso tenía el 33, ¿no? Pero Jeremías le dice a este pueblo, oye, Dios les dijo a ustedes que no quemaran a sus hijos. Imaginen, mira, esta imagen que está acá abajo en la esquina, habla de que en un principio ellos hacían su holocausto, digamos así, vamos a decir, correcto. Llevar un animal, todo, pero llegó un momento era tal de clave moral, que pescaban a sus hijos y decían, esto es un sacrificio para los dioses, al rey Moloch. Y la gente ya era un tema de una costumbre dentro del pueblo de, ¿cómo se llama? Aquí está, 32, 35. Dice, también construían altares a Baal en el valle de Ben Hinón, para pasar por el fuego a sus hijos e hijas y en sacrificio a Moloch, cosa detestable que yo no les había ordenado y ni siquiera se me había ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. En el fondo, chicos, la situación moral era pero terrible. Entonces Dios, ¿qué tuvo que hacer con su pueblo? Simplemente una nación más grande la pescó y se la llevó para otro lado. Dijo, no, basta. Y eso pasó con este pueblo. Entonces las consecuencias son graves. Y esto, miren, tus decisiones. Yo te quiero hacer una pregunta. Tus decisiones que tomas, ¿a cuántas personas afectarían? Si tú tomas una decisión, no sé, ¿cuánto sería tu radio de acción de tu decisión? ¿Buena o mala? ¿Cuánto sería? ¿Tu familia? ¿Amigo? Sí. Pero yo le pregunto a ustedes, la decisión de una ley, la decisión de un político, de una nación, ¿a cuántos afecta? Le hago esa pregunta. Esta ley del 10%, ¿a cuántos afectó? Sentido de darle 10%. ¿A unos poquitos o a todos? A todos. Entonces, ¿a qué quiero ir con eso, chicos? ¿Se dan cuenta que las decisiones de arriba tienen implicancias, pero voy a ocupar esta palabra, garrafales hacia abajo? Entonces Jeremías le dijo, oye, lo que tú haces como sacerdote, lo que tú haces como rey, lo que tú haces como un líder de esta nación, tiene consecuencias totales hacia abajo. Ahora, y eso, chicos, mi decisión no es que tampoco, pero mis decisiones obviamente afectan a un puñado, pero cuando las decisiones vienen de arriba y emanan y afecta a toda una nación. Y eso, mira, anda al país que quieras y te vas a dar cuenta de eso. País que toma decisiones afecta a una nación. Y eso es un tema, chicos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos como cristianos frente a estas realidades? ¿Nos callamos? ¿Guardamos silencio? ¿Que pase la cosa? ¿Opinamos? ¿Qué decimos? Yo tengo una amiga, quizá alguno, pero le estoy pidiendo, bueno, le estoy animando que sea constituyente en las próximas elecciones. ¿Usted cree que es necesario que hayan personas constituyentes con valores cristianos en este tema de la asamblea? ¿Qué dicen ustedes? Opinen. Carolina, ¿qué opina usted? Desde el área cristiana sería como fundamental porque daría otra visión a lo que se espera al término de las votaciones, los resultados. Sí. ¿Qué dicen los demás? Usted sabe que para ser constituyente hoy en día usted debe, o si va en forma individual, tiene que tener firma y después sumar todos sus votos tienen que ser mayor a toda una lista de votos de un partido político. Entonces, eso igual es un poco complejo para hoy en día las personas que quieren ser independientes. Entonces, chicos, nuestra labor es una labor importante, así como Jeremías, Isaías lo hicieron en su tiempo. Tú y yo tenemos una labor importante hoy en día
que hacer en estos tiempos, en lo político, como decía Lidia, quizás en este tema de ser feminista. Jesús fue una persona que en ese tiempo donde la sociedad no aceptaba o no le daba el valor que le daba a la mujer, a los niños, Jesús lo hizo. El cristianismo debería ser lo mismo, chicos. Entonces, eso es. No sé qué dice Nivaldo, no sé qué dice Tania, Leo, a estos temas. ¿Qué dicen, chicos? ¿Ustedes son profetas en sus tierras o no? ¿O guardamos silencio? ¿O dejamos que hablen nomás? Yo no opino. Yo opino, como diría de 31 minutos. ¿Tienen opinión, chicos, o no? Les pregunto. Don Leonardo Muñoz, ¿está por ahí o no? Aló. Estoy. Ahí está. ¿Qué dice usted? ¿Usted tiene opinión o no? Sí, hay opinión. Por ejemplo, en mi trabajo, unos son católicos, pero así se puede decir al peo. Y, por ejemplo, se sabe de que la situación que está pasando en Chile en general, como que está descontrolado. Y ahí me preguntan igual a mí, así como qué opino, toda la cuestión, y yo digo, puta, la cuestión es que ya el país despertó, así como que ya estaba aburrido de los abusos y todo, le dije yo, pero igual está el respeto hacia el prójimo, le dije yo, porque no por verte así como de grande vaya a poder, no sé, pasar a llevar a otra persona y sacarle un ojo o pisotear, o yo estoy al derecho, soy hombrecito y le puedo golpear a mi pareja, cosas así. Entonces ahí yo le explicaba como no tan bíblicamente ni nada, pero como para que entendieran. Bien. No sé los demás, chicos. Yo creo que no sé. ¿Saben lo que yo hablaba ayer con Israel? En las iglesias no hace falta dialogar temas. Dialogar temas, chicos. Dialogar sobre el tema de la homosexualidad, dialogar temas sobre el aborto, dialogar temas sobre la política. Porque si no dialogamos, chicos, no vamos a ser capaces de conversar las cosas. Tú y yo tenemos que tener argumentos frente a lo que hoy en día es la contingencia. Debemos tener argumentos. Y esos argumentos se basan desde la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice estos temas? ¿Y cómo los transmitimos? Y esos temas son tan importantes porque tú eres un profeta. Así como Jeremías, Isaías fue un profeta que le implicó tomar riesgos, pero nosotros como hijos de Dios, y profeta, entiéndase bien, el profeta está considerado como alguien que anuncia y denuncia cosas, ¿eh? Y eso es un tema. Así que yo espero que hora es 16, me pasé por un minuto.